Bueno, pues ya por fin llegó este vídeo. Hoy me toca enseñar cómo es mi furgo. Es una T3 del 86 que yo compré a mi vecino y he ido cambiando muchas cosas en 5 años. Pues yo llevo 5 o 6 años, yo llevo desde el 2015 o por ahí con ella. Aquí en la parte delantera de la furgoneta lo que tenemos son la barra esta de LED, que es de lo último que puse cuando puse el techo. Antes con el techo elevable llevaba 2 foquitos para largas. Se desconecta, o sea, se tiene que conectar con las largas, pero puedes elegir que no se encienda cuando das las largas. No sé, son 600 vatios o no lo sé. La llevo normalmente tapada para no dar mucho cante, que eso es un poco ilegal. Luego también puse estos faros de LED, que la verdad es que para mí son una maravilla. Los puse ya hace, la verdad es que bastantes años. Estos están homologados y tienen marcaje y tal, y entonces tienes que ir a la ITV a que lo metan en la reforma, como hice con todo. Luego están estos de aquí, que son unos faros antinieblas. Estéticamente puse intermitentes o ahumados y tal. Y bueno, aquí está el cabrestante delantero, de momento con cable de acero que va ahí abajo. Es de 12.000 libras. Y bueno, pues un poco el frontal de la furgoneta sería esto. Puse espejos de sincro calefactables, porque la verdad es que en Canadá y cuando he ido a la nieve y tal se me han empañado mucho, entonces pues eso, mejor calefactables. Y la verdad es que vienen muy bien estos espejos, porque cuando meto un camino las ramas van dando aquí y los otros se te cierran, pero estos aguantan mucho. Mira, la antena se rompió por lo mismo, por las ramas. La antena, que no sé qué antena era, la verdad, me la recomendó mi amigo Matthews. El toldo, que es un F45, porque la verdad es que si vas solo pues es lo mejor. No necesitas 2 personas para desenrollar y enrollar. Y le puse estas cinchas, que son robaflex de estas de Eurocamper, para que no vaya vibrando, que esto va vibrando mucho en los caminos, entonces me he fastidiado, la verdad. Esto es una bola de RAM para cuando colocáis la cámara. Llevo una BF Goodrich ahora mismo, porque antes llevaba una Yokohama Geolanda en llanta de 16, son 215/70 16. Me gustan mucho estas llantas porque la verdad es que son muy ligeras, no sé si eran 7 kilos lo que pesaba cada una. Y luego yo tengo que llevar 16 porque 15 no entra, porque puse frenos de 312, de 312 milímetros, que son de una Audi A6. Y por ejemplo, en otras furgos que he hecho he montado 288 con llanta de 15 y lo que hago es aumentar el perfil. En vez de 215/70, 215/75 o 205/80/15, que también me gusta mucho. Y la verdad es que prefiero 15. Pero bueno, en mi furgo lo hice así y al final, tanto meter freno, pues al final no entran unas llantas de 15. En el tren delantero lo que hice fue poner una barra estabilizada más gorda, dirección asistida que antes no llevaba, llevo suspensión Fox, todos los Silent Blows de Powerflex, este de aquí, estos que suenan mucho y poco más. Ah, sí, los muelles, es una suspensión amortiguador Fox con muelles de Go West, que la verdad es que ya tienen 5 años y bueno, están manchados ahí un poquito de barro. La verdad es que tienen 5 años y han cedido un poquito. Lo que para mí fue importante fue poner estos pasos de plástico con... Bueno, este está partido. Esto se lo preguntáis a Carlos, que en un camino hicimos mucho bruto. Pero bueno, estos pasos de plástico los recubrí del Dynamax S o Fatmat, que son los dos lo mismo. Y la verdad es que se nota bastante porque quitan mucho ruido.
Luego estos Silent Block que van aquí, que valen un pastizal, pero he roto muchos. Y desde que puse los de Powerflex, me sacaron un ojo de la cara, pero van feten. O sea, ya no me ha dado problemas estos Silent Block de aquí. Aquí en la cabina, algo que muchos preguntáis es que yo llevo el depósito de agua limpia aquí abajo, protegido con aluminio, y es de 65 litros. Es de estos que de los primeros que tapan un poquito el número de bastidor, y entonces lo recargo por ese tubo que va a parar aquí. Esto es de barco, de acero inoxidable. Pues yo desenrosco aquí y yo cargo por aquí el agua. Salpicadero, que es de lo poco que queda original. Esto me lo hizo un amigo y me hace mogollón de ilusión. Lo pintó a mano. Esto normalmente iba aquí pegado con alguna foto guachi. Bueno, un medidor de presión de neumáticos. Y Hachiko Junior, que siempre viene, pero ya está comido por el solito. Llevo un iPad con GPS para la navegación y luego también lo conecto al dron, que me pongo ahí el mando si voy por caminos y le pongo en modo que me siga. Y bueno, pues alguna vez que otra con alguna rama pues lo tengo que apartar un poco, pero bueno, no hay que tocar el dron mientras voy conduciendo. Esto es para llevar el móvil, el RAM. Esto es de lo último que puse, que llevo una cámara y va grabando todo el rato el exterior de la furgoneta, tanto por delante como por detrás. Este es el módulo del Diavia, de aire acondicionado. Perdí la guantera, pero llevo ahí la caja fuerte, como sabéis. Y pues luego aquí en el cuadro puse un voltímetro para la batería, que está encendida la nevera y tal. Un reloj de presión de aceite y poco más. Utilicé el botón de la luneta térmica para los espejos calefactables y bueno, estos son los botones típicos de T3. El mando del control de velocidad y luego aquí pues un tirador neumático, que este es el del bloqueo. Bueno, aquí arriba tengo hecha una... Esto lo tengo que borrar. Una consola con botones para encender el compresor, para lo que os he dicho de la barra de LED y para los faros de marcha atrás y otro faro que llevo en el lateral. Y la emisora, que la verdad es que no sé ni qué emisora es. Me la recomendó igual mi amigo Matthew junto a la antena y va muy bien. Y más USBs, una luz de esta de LED aquí de mapas. Bueno, aquí un mapa mundi. Los asientos, que muchos preguntáis por ellos, son unos Irri. Me los tapizó mi amigo Cristian de Viste tu Furgo. Y bueno, esto lo llevo de recuerdo, que es de Pedro Muñoz. Pero bueno, la verdad es que me encanta el tapizado este, que es de Gol GTD. Y aunque están un poco llenos de mierda. Y son calefactables. Los dos son giratorios, tienen base giratoria y luego son calefactables aquí con este botón cada uno. Aquí llevo el bulo, que siempre va aquí de puesto. Entonces tiene dos posiciones, una que te arde, te abrasa, y la otra que se queda un poco corta. Entonces tienes que ir jugando. Y bueno, sería la cabina. Aquí en el lateral, veis, eso también lo puse para GoPro y tal. El tule típico, las taloneras, que pues eso, viene muy bien para no dañar el depósito. El depósito está ahí protegido con la chapa esta de aluminio y lleva una resistencia para que no se congele. Pero bueno, esa resistencia la verdad es que gasta muchísimo. Aquí en la parte trasera, pues igual los FOS, que son de botella separada, el plastiquete este que os digo que viene muy bien, sobre todo también para la hora de lavar. El trapecio los hice y los quité el labio este que viene aquí para cuando tengo que meter cadenas, porque si no, no entraba, sobre todo aquí en la esquina con el neumático. Y puse barra estabilizadora. Y bueno, la barra estabilizadora trasera, que no se ve, pero es desconectable. Y aquí atrás pues cambié los tambores por discos, que eso lo habéis visto en otros vídeos míos.
Este farito que os he dicho que tengo ahí un interruptor, pues la verdad es que viene muy bien para cuando pones el toldo y tal y estar aquí un poco acampado. El snorkel, que bueno, tiene doble tubo, este tubo en realidad es falso, lleva otro por dentro. Este protege al otro adentro. Y antes estaba clarito, ahora se le ha comido el sol, pero esto lo que hace es que aquí tiene unos álabes que lo que hacen es girar, hace un torbellino el aire y deposita toda la arena aquí afuera y el aire limpio entra por dentro y va al filtro del aire de la furgo. Bueno, aquí en la parte trasera llevo muchas cosas. Esta mochila, que la verdad es que viene bien para llevar las cosas de... pues... el bebedero ese que veis ahí de Hachi, y yo que sé, una garrafa plegable, la ducha del Decathlon, a veces llevo agua, a veces echamos aquí basura cuando vamos varias furgos y estamos unos días por ahí. La verdad es que suelo meter cosas que no tengan mucho valor, porque eso, ya ves, abres ahí las cinchas y te lo llevas. Estos candados están muy bien porque funcionan todos con la misma llave. Y así no llevas tantas llaves. En esta caja hay repuestos, correas y pues yo que sé. Ya haré un vídeo de esto porque aquí hay muchísimas cosas. Y bueno, también un Jerry que ahora mismo va vacío. Normalmente va vacío. Solamente lo lleno pues cuando preveo que... porque autonomía tiene poca la furgo. Tiene para hacer 500 kilómetros o cosas así. El depósito es pequeño, entonces pues eso. Si veo que voy a hacer muchos kilómetros, pues me llevo el Jerry lleno y ya está. Y aquí hay otra repisa que es para... no me acuerdo qué pongo aquí. Ah, sí, pongo las cosas del techo cuando alguien viene y va a dormir en el techo, pues la silla y las mesas y no sé qué, lo pongo aquí en esta repisa y lo llevo aquí. Y así no hay que estar adentro jugando al Tetris. Y bueno, y estas son las planchas de desatranco típicas. Aquí se ve, esto fue Marruecos, eso fue una piedra. Y encima iba en marcha. Y bueno, esto es un deflector de aire porque aquí está el intercooler. Entonces tiene un ventilador y el aire pasa por aquí y sale por aquí. Aquí tiene una trampilla y sale por ahí. Y bueno, pues pegatinas de viajes y de recuerdos. Las guías esas de carga las puse porque a mí me mola mucho el paddle surf y el windsurf, entonces quería llevar ahí una tabla. Y ahí se ve la placa solar, que es de 200 o 240 vatios, no recuerdo bien. No sé, a 12 voltios y la verdad es que entra justa con la claraboya. Pero va genial, la verdad. Y esto era pues de antiguamente, cuando llevé la nevera a gas, que pues eso, tenía que tener una chimenea y tal. Este es el conector del camping, pero no lo uso. De hecho lo tengo sin conectar por el otro lado. Y aquí llevo pues el depósito de agua sucia, que es de 45 litros. Y ahí está, en este hueco, si lo habréis visto, el intercambiador de láminas para el agua caliente. Y este es el tubo de escape de la calefacción que va en ese hueco de ahí. Bueno, en temas frenos también, ahora que lo veo aquí, puse los latiguillos estos metálicos, latiguillos metálicos azules. Bueno, y con eso estaría todo el exterior. Falta el interior, que es una T3 Westfalia típica. Bueno, pues aquí llevo en esta funda el gato, que es un e-life, el típico gato este rojo que engancha las taloneras, y la verdad es que viene muy bien. Y la esta del toldo, el mueble del poti, las cosas de limpieza y tal. Yo puse unos resortes de gas para que no se caiga la tapa. Aquí antes iba una batería, la del motor, pero bueno, al final la cambié, la puse atrás, y aquí llevo libros, muchos libros. El rollo papel, este rollo
Normalmente va ahí, pero no entra. La calefacción estática la puse en ese huequecito y el aire te lo echo por aquí y la verdad es que sale bastante disparado hacia atrás y calienta enseguida. Luego esta pata es de la mesa delantera. Cuando somos 4 pues se gira ese asiento también y aquí comen los 2 de adelante. Aquí lo que me gusta de este techo es que tiene esta ventana, este armario que es súper grande, cosa que gané con el techo alto porque antes aquí no llevaba nada, o sea, no, con el techo elevable no llevaba armario aquí y es súper grande. Esto tiene un fondo que te cagas y pues eso, para el nórdico, chaquetas, cosas de invierno. Estas son las cortinas delante y del lateral, pues viene muy bien. Puse una claraboya de estas de ventilador, que es una Dometic, no recuerdo el modelo, pero va fetén. O sea, va mejor que la Fiamma Turboven, que yo he probado la Fiamma Turboven y es de un plástico así un poco regulero y tal, y esta la verdad es que está bastante bien. Lo único que para mi opinión es un poco cara y un poco fea por fuera, pero bueno. Tiene termostato, que es cosa buena, para que el perro se quede dentro. Y esto da un... no sé si está puesto para soplar. Bueno, sopla y también aspira. O sea que ahora mismo está puesto en aspirar. No, ahí está puesto a tope, pero... ahí está puesto al 1 y tiene mucha fuerza, la verdad. Está muy guay. Yo estoy encantado con ella. Bueno, también como veis puse Mapamundi en el techo. Lo que pasa es que con el calor se despega un poco. Y estos de aquí son los puntos de anclaje de la ducha. ¿Vale? Ahí se coloca esta de la ducha, aquí que sin luces y tal. Aquí hay otra luz de esa más, yo creo que son de Iveco, me la regalaron, que son de LED y no consumen nada y entonces está guay. Está la cama de arriba, ahora mismo llevo trastos, ahora mismo es el trastero. Llevo unas sillas que son unas Crespo y la verdad es que me encantan, ocupan mucho, pero... y los oscurecedores, almohadas, saco de dormir y detrás está la mesa Midland, creo que se desarma, pero como tardan mucho en armarla y desarmarla, utilizo la de calor. En fin, esa es la parte de arriba. Bueno, la cama cuando se hace se desliza, llega hasta aquí, como todas las T3 Westfalia con techo alto. Bueno, aquí hay un altillo que es donde yo pongo muchos imanes de recuerdos de viajes y especias y mierdas. Esta es la cocina, también le puse un resorte de estos de gas y tal. El grifo, aquí se desenrosca esto y se conecta para la ducha, con agua caliente y agua fría. O sea, agua caliente y agua fría, lo he dicho al revés. Tiene 2 fuegos y seca platos. Mucha gente se pensaba que es una plancha, pero no. Para poner los platos y que luego el agua escurra por ahí al fregadero. Esto lo modifiqué porque la centralita esta que venía de serie es una mierda y eso, aquí te indica el nivel del agua y esto es lo que conecta la resistencia para que no se congele el depósito, que le puse con ese LED por no poner otro LED. Los mandos de los fuegos, cajones de cubiertos y de pues eso, más cajones para las ollas y especias y más ollas y cafetera y de todo. La nevera, que es una Isoter de compresor a 12 voltios. Yo la pinté, el frontal y los marcos estos que ya se están un poquito tal, de los colores de los muebles. Y bueno, pues eso, tiene un pequeño congelador. La verdad es que está bien porque hace hielo. ¿Ves? Esto es lo del truquito de los tarritos de salsa para hielo. Y me gusta mucho.
esta nevera. Para 2 personas bien, para 4 yo creo que se queda un poco corta, pero bueno. Aquí, debajo de la nevera, pues está el plato ducha, que está la cortina. La cortina se pone a esos puntos que he dicho antes. Y tiene desagüe, pero le tengo tapado y lo que utilizo es una bomba para desaguar. Y relleno la cisterna del poti con el agua de la ducha. Porque siempre se me olvida llenar la cisterna del poti. Y me quedo sin agua ahí muchas veces. Bueno, las ventanas que yo tengo son correderas y térmicas. Porque Hachi normalmente va aquí sentado. Cara está ahí afuera. Y lleva estas 2 ventanas. Esto está arañada de abrirse y cerrarse. Lleva estas 2 ventanas abiertas y entonces él va mirando la carretera por un lado y por el otro, que va sacando la cabeza. Esta es la mesa, que yo la puse un hule. Aquí puse interruptores para la luz. Esta, por ejemplo, para la luz, por ejemplo, esa que tengo en la claraboya. O aquí hay más luces para cocinar y para ver aquí las despensas. Y el otro interruptor es para encender el inversor. Bueno, pues aquí despensa. Y esta despensa, que al principio era más bajita, yo la modifiqué y ahora tiene mogollón de fondo. Porque debajo de esto está el compresor del aire para hinchar las ruedas y el inversor. Originalmente iba el depósito del agua. Y yo, como lo llevo ahora fuera, pues pude hacer esto aquí hasta el fondo. Y bueno, pues aquí puse más USBs y mechero. Antes llevaba una alarma y pues hay unos agujeros. Ahora llevo este medidor de CO, que también es termómetro. Ahí está el regulador de la placa. A ver, que abro esta puerta. Anda, eso se encendía antes. Ese es el regulador de la placa, que es un Steca. Ahora mismo no hay sol, pero bueno, está la batería casi a tope. Y aquí en este armario pues puse baldas, el tigretón mítico. Y ahí, aquí, está la batería de la vivienda, que es una Ultracell AGM de 100 amperios. Y un espejito para mirarte por las mañanas. Todo aquí es donde va el gas y las cosas del poti. Y ahí al fondo está el compresor del aire y el inversor, no se ven, y material de rescate. El Coleman este de gasolina, que va muy bien, la verdad. Entonces yo cuando doy al interruptor ese del inversor, enchufo aquí directamente y ya me echa los 220 por aquí. Esto es para encender el hidrónico y las bombas de recirculación. Que por ejemplo, si está la fuego caliente, no hace falta encender el hidrónico, doy a las bombas, mueve el anticongelante y ya tengo agua caliente. Bueno, este es el asiento trasero o cama trasera. Antes era de este tapizado. Cuando metí el viscoelástico, pues cambié y lo puse azul. Y así, sin llevar banderas, pues mejor, pues me meto menos en líos. Aquí está el mando de la Calefa, que es una Planar. Es digital y va bastante bien, la verdad. A mí de momento no me da problema. Bueno, pues aquí debajo llevo el horno este plegable, agua, algunas llaves que son grandes. Esto es una plancha que se pone en los fuegos y está muy bien, botas y tal. Y la caja fuerte para el dron y demás. Y aquí está la toma esta del compresor de aire para hinchar las ruedas de este lado. La otra toma del compresor del aire va aquí. Entonces yo enchufo aquí y puedo hinchar estas 2 ruedas de este lado. Aquí arriba llevo la mesa delantera, un altillo con ropa y tal. Aquí más luz para leer. Esta puerta de aquí, en este armario no venía. Esta puerta es la puerta de la nevera. Yo he cogido, la he dado la vuelta y la utilizo por aquí. Aquí atrás, en el portón, pues llevo los calzos aquí, que bueno, no me gusta mucho llevarlos aquí, pero al final ya se han quedado aquí. Y bueno, pues ahí tienes para más trastos en este armario.
pues las cosas de aseo, mosquiteras y herramientas y aceites y demás. Esto es un soporte para el iPad que me lo pongo aquí y cuando estás tumbado para ver pelis y tal, pues es ideal. Y esta luz que viene muy bien para leer, también viene muy bien para cuando tienes que hacer cosas en el motor. Bueno, el motor. El motor es un TDI, una FN con turbo de Passat de 130. Pues ahí está el intercooler. Pues ahora mismo está lleno de polvo porque venimos a hacer caminos. El compresor que tuve que poner para el aire acondicionado, la bomba de la dirección asistida que está debajo. Ahí está el filtro del aire que tiene otro ciclónico. Lo bueno del filtro del aire ahí es que desde abajo, sin abrir la tapa del motor, ya puedes acceder. Y bueno, y la batería la metí aquí, encastradita aquí. Y el tubo que hemos visto antes del snorkel está por ahí. Ahí entra el filtro del aire. En el filtro del aire se remueve otro poco más que tiene otro ciclónico. Y sube por aquí el aire para ir a la misión. Así, llevando dos ciclónicos y encima cogiendo el aire por arriba, pues así no va a coger nunca polvo. Es muy raro que coja polvo el filtro del aire y aguanta mucho más sin limpiarse. Y poco más. Estos faritos que están incrustados en el paragolpes, pues se encienden con una tecla de esas que hemos enseñado antes y van muy bien. Para ir marcha atrás, para mí son ideales. Bueno, y hasta aquí lo que sería la furgo. No me he explayado tampoco en explicar muchas cosas. Si tenéis dudas de algún detalle más en concreto, pues me preguntáis y ya está. Porque es que si no, este vídeo os hace muy largo. La verdad es que yo estoy muy contento con ella, por los sitios donde se mete. Tampoco he querido meter mucho la chapa con tema mecánico, porque mucha gente que vea este vídeo no le interesan las cosas de mecánica. Entonces a lo mejor la parte de mecánica la meto en otro vídeo aparte. Y eso, en parte camper, pues es Westfalia original, muchas C3 son así. Tengan el techo alto, techo bajo. Yo he tenido los dos y, hombre, estéticamente por fuera me gusta más el elevable, pero ahora mismo estoy muy contento con el techo alto. La verdad es que hemos viajado 4 aquí, también cuando tenía el techo elevable y se hacía un poco duro. Yo creo que esta furgoneta es para viajar 2 si hay suerte. Normalmente viajo yo solo y el perro, pero bueno, sí que hemos estado 2 y 3 también en varias ocasiones y nos hemos apañado bien. La verdad es que tiene mucho espacio, tiene muchos cajones y cosas donde guardar historias y la idea de la cocina, la nevera y tal, está muy bien aprovechada. Que nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que sea ya de viaje más largo que esto, que estoy en Toledo.